Bienvenidos, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por tener de nuevo esta oportunidad. Gracias a nuestra Madre María Santísima. Y bueno, en este su programa, Al menos tú ámame, del Sagrado Corazón de Jesús. Y así quiero darle la bienvenida al Padre Raúl Marcos desde Valladolid, España. Querido Padre, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Encantado, Manuel, encantado de estar contigo y con todos los hermanos que nos acompañan, que nos siguen. Agradecido a Dios porque es una oportunidad para compartir pues, lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que pone en nuestro corazón y lo que el Espíritu Santo pues, hoy quiere, por medio de nosotros, compartir con tantos hermanos que están esperando, como el pajarillo en el nido que espera un alimento que traen sus padres, ¿verdad? Pues ese alimento fresco, vivo, que necesitamos para nuestro espíritu. Así es, Padre Raúl. Y bueno, en este tema del programa que es la sabiduría que encontramos en el corazón de Cristo. Hablar de esta sabiduría del corazón que encontramos en el corazón de Cristo Jesucristo es la verdad. Pero ¿por qué Él, siendo la verdad, nos muestra su corazón? ¿Qué nos quiere revelar? ¿Qué podemos conocer, Padre Raúl, de esto? Bien, lo has presentado bien. La sabiduría del corazón de Cristo. Los hombres estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra época, al conocimiento, es decir, a nuestra inteligencia que capte las ideas, que comunique la información, almacenar conocimiento. Pero hay muy poca sabiduría, porque no es lo mismo conocimiento e inteligencia que sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de las cosas más profundas. Es el conocimiento al modo de Dios, que es el verdadero. Por tanto, el conocimiento que nos da acceso a la verdad más grande, a la verdad más profunda, a la verdad que necesitamos descubrir y conocer. El hombre no puede conformarse con respuestas parciales, respuestas pequeñas, un conocimiento pobre, tener una noción, una idea de algunas cositas, sino que necesitamos comprender la realidad verdadera, profunda de las cosas. En definitiva, el hombre es un buscador de la verdad. Y solo la hallamos, y solo nuestro corazón puede descansar cuando encuentra la sabiduría de Dios, que tiene las respuestas que el hombre necesita. Es decir, cuando encontramos la verdad que puede apaciguar nuestro corazón, la que puede satisfacernos de verdad, porque nuestro corazón solo puede descansar cuando encuentra las respuestas verdaderas, profundas, fuertes, grandes, que necesitamos para nuestra vida. Y esto solo lo puede responder el que nos ha hecho, porque Dios nos ha hecho con este corazón sediento de luz, de verdad, de sabiduría verdadera, de entender la realidad. Y esa realidad más fuerte y más profunda es Él mismo, el Dios que nos ha hecho, y nosotros mismos también. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Conocerle a Él y conocernos a nosotros. Nuestro corazón anhela eso. ¿Y quién nos ofrece la respuesta? Pues Cristo es la verdad con mayúsculas. Es decir, Él es la revelación plena de toda la verdad. Él, en su encarnación, ¿qué estaba haciendo? Manifestar la verdad eterna, el verbo eterno, en forma corporal. Algo que sorprende a nuestra mentalidad, ¿verdad? Tan técnica, tan instrumental, en forma corporal, como hombre, se reveló la verdad. Pero es así. Y todo lo que Él hizo, todos sus gestos, sus obras, todo lo que Él dijo, todo era manifestación de la verdad. Pero ¿dónde está la verdad revelándose al máximo, en plenitud? En la cruz. En la cruz. Es decir, ahí está
el amor hasta el extremo. Y está la revelación plena de la verdad eterna de Dios que nos busca. Por tanto, ahí está también nuestra verdad. Somos buscados, amados por Dios. Ahí encontramos quiénes somos nosotros. Somos el objeto, el objetivo hacia el cual Dios tendió en su búsqueda ese puente que fue la cruz. Y en ese puente está, ¿qué encontramos? Cristo crucificado, Cristo abierto, con su corazón abierto y su sangre derramada. Es decir, en el corazón de Cristo encontramos el sentido, la verdad, la respuesta a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia, sobre quiénes somos y sobre quién y cómo es Dios. Pero en nuestra época tenemos una dificultad especial. ¿Por qué? Porque nuestra época se caracteriza por la crisis de la verdad. En otras palabras, como dice el Papa Benedicto, por la tiranía o la dictadura del relativismo. Es decir, la desconfianza hacia la verdad, el desinterés hacia la verdad, el desprecio hacia la verdad, el conformarnos con idolitos, pequeñas respuestas, pequeños placeres, pero no buscar hasta el final la verdad. En definitiva, no acercarnos a la cruz, no acercarnos al corazón de Cristo, no encontrar la sabiduría que el hombre necesita, sino quedarnos con nuestras respuestas y con las que el mundo y Satanás nos ofrecen, respuestas falsas, engañosas, peligrosas, que llenan nuestra mente de confusión y de dudas. Y el hombre no quiere complicarse la vida, el hombre moderno, ¿no? No quiere complicarse la vida. Entonces coge lo que le interesa, lo que le apetece, lo que le gusta, hace una mezcla, un poco tutti frutti, sincretismo. Esto me parece bien, voy a la iglesia para esto, pero luego voy a otro sitio donde me dicen que eso me va a ir bien también. Hago un poco de esto, pero no creo de verdad en el Evangelio. No busco la verdad ahí en la palabra de Dios, sino que me sigo con mis ideas sin cambiar mi vida. En definitiva, toda esta corriente de escepticismo, de relativismo que hoy prevalece es como una especie de niebla que ciega no solo el entendimiento, sino que sobre todo cierra el corazón del hombre para que no busquemos la verdad y no conozcamos a Cristo y encontremos ahí nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra salvación y la victoria sobre el mal. Lo que el hombre necesita, en definitiva, y comprendamos con la sabiduría de Dios quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. Pero esto no es nuevo, porque esto viene del tiempo, de hecho, pues de los griegos y del tiempo de Cristo. En ese tiempo están estas dos fuerzas ya presentes. Con los griegos aparece, digamos, un cenit de la búsqueda del hombre en relación a la sabiduría. Y ya antes de Cristo, por ejemplo, con Platón, pues escuchamos o leemos en la República, por ejemplo, él dice que si hubiese un hombre justo en la tierra, lo cual le parecía casi imposible, alguien perfectamente justo, dice, si hubiese alguien justo, sería sentenciado a muerte, sería torturado vilmente, sería azotado y finalmente moriría en una cruz. Esto lo dijo Platón 5 siglos antes de Cristo. Es decir, hay una intuición de verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad a todos los hombres. Y los que más buscaron la verdad y más se acercaron a ella, entendieron que el meollo de nuestra vida, el centro de toda la búsqueda de la verdad en nuestra vida y la comprensión de lo que nos rodea, de la existencia, tiene que ver con el misterio del bien y del mal, de la justicia y del pecado, y cómo el hombre necesita el bien, necesita la justicia, pero está en medio del mal, y el hombre rechaza, porque está en medio del mal, rechaza el bien, rechaza la justicia. Es decir, la cruz es la respuesta del hombre a la verdad y a la justicia. La cruz es el rechazo
de los hombres hacia, en definitiva, a Cristo, nuestro Salvador. Y esto ya lo intuían los griegos, pero al mismo tiempo que tienen esta intuición, los mismos griegos participaban del paganismo, que les pues, creían, el mismo Platón, que hay una transmigración de las almas, es decir, las almas pasan de un cuerpo a otro, que existiría la reencarnación, por tanto, y es decir, que el cuerpo es malo, es negativo, sería lo que nos hace daño, lo que nos lleva al error, habría que separarse, ¿verdad? Entonces, esa reencarnación, esa liberación, buscar otra vida sin esta vida, es decir, negar la creación de Dios. No entendían que Dios nos había creado bien y que el mal había sido el rechazo de Dios, pero que Dios nos había hecho con nuestro cuerpo. El corazón de Cristo revela que, en primer lugar, carne humana, y ahí está el amor de Dios, ahí está la divinidad unida a la humanidad. Es un corazón divino y humano. Luego, es un corazón santo. Dios no abomina de nuestra carne, al contrario, asumió nuestra carne en Cristo. Por tanto, no hay que esperar una liberación del cuerpo para encontrar la paz. No hay que esperar una vida futura fuera del cuerpo o el alma escapando. No, hay que profundizar en nuestra realidad y entender cómo Dios nos ha creado, pero ¿para qué nos ha creado? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿A dónde nos quiere llevar? Y lo encontramos en el corazón de Cristo. Ahí nos revela nuestra verdad, nuestro destino. Ahí somos regenerados, santificados por su sangre preciosa. Ahí somos hechos nuevos, nos da una vida nueva. Y podemos tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ese cuerpo que Dios nos ha dado, y somos espíritu, alma y cuerpo, una unidad, somos seres personales, amamos y conocemos personalmente, tenemos una identidad, fuimos creados por Dios así, no podemos desechar lo que Dios ha hecho. Entonces, la realidad no es, como dice este paganismo, que hoy está de vuelta a través de la nueva era y las religiones orientales, todo lo que se ha introducido, pues la realidad no es un sinsentido, un eterno retorno sin principio ni fin, un sufrimiento estéril en que hay que desaparecer para descansar y diluirse en el todo, como si solo fuese una energía impersonal. Y Dios no existe, claro, porque si todo es Dios y Dios es todo, Dios es nada y nada, en fin, nada tiene sentido. No, Dios es un ser personal, uno y trino, comunión de personas divinas que nos creó y nos formó por amor a su imagen y semejanza. Esto es tremendo, esto es tremendo. En la creación Dios está formando al hombre, dándole forma, insuflándole su espíritu. ¿A imagen de quién? A imagen del Verbo eterno, a imagen de la palabra, del Logos, que se hizo hombre después, pero no asumió nuestra naturaleza para copiarla, sino que nos dio forma primero, porque ya estaba en él el deseo de hacernos como nos hizo. Es decir, Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él nos ha plasmado. Nuestra realidad está en Él, nuestro sentido está en Él, el origen está en Él, de nuestra vida y de todo. Luego Él es el principio, pero también es la meta. Y nosotros estamos en el medio, a camino, en búsqueda de nuestro sentido en esta vida y en la vida eterna con Él, a la búsqueda de la verdad que es Él. Estamos por el camino buscando a tientas, a veces entrando por caminos peligrosos, confusos, engañosos, en este mundo tocado por el mal, pero con la puerta abierta para el camino de la vida, por medio del corazón de Cristo. Él ha venido a buscarnos y a salvar lo que estaba perdido. Y esta es la sabiduría del corazón de Cristo, la sabiduría que nos da acceso a la verdad, al amor, a la vida. Es sorprendente, hablaba de los griegos. Ellos también tenían un concepto pues precioso. Decían que el universo tenía forma de cruz. Lo llaman la G cósmica, porque la letra G griega es como una cruz. Es tremendo. Y también se ha especulado que el universo podría ser
como una especie de corazón gigante. ¿Qué significa esto? Pues sabemos que el corazón tiene movimiento de sístole y diástole, ¿verdad? Bueno, pues las estrellas, las galaxias, todo podría ser una especie de expansión del universo en que se van alejando unas de otras en un movimiento de diástole, y luego podría, se ha especulado, haber una etapa de sístole, de contracción, ¿verdad? Todo esto es precioso. ¿Y qué nos habla? Que la cruz y el corazón de Cristo están en el centro y en todo, en la creación del hombre, pero están en el universo. ¿Por qué? Pues porque Dios es el creador de todo y nos revela la verdad, que es Él, nos lleva a Él, todo nos habla de Él, los cielos cuentan tu gloria, dice un salmo, y en definitiva, porque Dios está presente en su creación, no está ajeno a su creación, no se ha ido dejando a su creación abandonada, está sosteniéndola en cada instante, está presente, la ama y la sostiene. Él es nuestro hacedor, continuamente recrea su creación y todo lleva su impronta, la marca de nuestro creador. ¿Y cuál es la marca de nuestro creador? La marca más profunda es ese corazón, ese cuerpo que fue abierto en la cruz. Jesucristo es la revelación plena de la sabiduría escondida desde siglos, del misterio oculto de Dios revelado en la plenitud de los tiempos. En la cruz y en su corazón tenemos la plenitud de la verdad, de la vida y del amor. Padre Raúl, bueno, ha dicho cosas, muchas cosas muy importantes. Y me queda una de las importantísimas, bueno, el Sagrado Corazón de Jesús, la sabiduría de Dios, la encontramos, la sabiduría del corazón de Cristo en la cruz. Es en la cruz donde nosotros a veces rehuimos, Padre Raúl, nos da miedo la cruz, porque no nos gusta el sufrimiento, no nos gustan las enfermedades, no nos gustan los sacrificios, nos gustan las cosas hoy en día en el mundo rápidas, cómodas, y cuando yo tengo que darme o meterme a esta sabiduría del amor de Dios, consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús, entregarme al Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué rehuimos a ese dolor, a ese sufrimiento que nos muestra Cristo, cómo se da, cómo es esa sabiduría que podemos vivir, Padre Raúl, en la cruz? Sí, ciertamente se dice a veces por ahí, yo prefiero no saber para no sufrir. Prefiero vivir al margen de los problemas, no enterarme. Por otro lado, hoy vivimos en una época de exceso de información, sobreinformación, hasta tal punto que la gente ya no sabe qué es verdad, qué es falso, y ya la gente se ha vuelto un poco insensible porque está acostumbrada a ver imágenes de dolor, dramas, historias terribles, y ya, nos hemos habituado y parece que ya no nos duele nada, ya no nos escandaliza nada, todo parece normal. Nada llama la atención, ¿verdad? Es algo sorprendente. Pero la realidad es que en un momento u otro todo hombre se topa con el dolor, se topa con el misterio del sufrimiento, del dolor, en su vida personal, cerca, en su familia, o le toca algo que vive cerca de su ambiente, de la sociedad, ¿verdad? Y hoy, especialmente, el mundo está sufriendo mucho. Y todo esto requiere unas respuestas, ¿no? Requiere unas respuestas. Es decir, ¿qué significa el sufrimiento? Pues nos tiene que llevar a entender por qué. ¿Por qué hay un sufrimiento? ¿Por qué existe el mal? En nuestros días, prácticamente en muchos países, se dice que prácticamente la mitad de la población padece de depresión, de ansiedad o de trastornos semejantes.
Y a veces no se conoce un origen específico, una causa clara de estos problemas, pero la realidad es que las personas están sufriendo. Otras veces, ciertamente, hay problemas graves, fuertes, historias terribles, de mucho dolor, y algunas personas se sobreponen mejor a ellas, otras personas con menos carga de sufrimiento se hunden, ¿verdad? Pero en medio de todo este mar de dolor y de sufrimiento, necesitamos pedir ayuda, reclamar auxilio, encontrar una tabla a la que agarrarnos, encontrar una salvación, una respuesta. Pues bien, nuevamente, Jesucristo en la cruz es nuestra tabla de salvación. Es la respuesta al mal y al sufrimiento de la humanidad. Este sufrimiento causado por el pecado, es decir, por el rechazo de Dios, por el rechazo del amor de Dios. Ahí está el origen directo o indirecto de toda clase de mal y de toda clase de sufrimiento, el pecado. Ahora bien, en la cruz Cristo está dando la respuesta a este problema. Está asumiendo nuestro sufrimiento, sufriendo Él lo que nosotros teníamos que padecer para vencer el mal. ¿Cómo? Con el amor. Es decir, mientras el hombre no entiende el lenguaje del amor, mientras el hombre no entra en la vida de Dios, en la vida del amor, no recibe el amor de Dios y no conoce el amor, el hombre no va a comprender, no va a entender, no va a tener paz. El hombre no va a vivir pues en armonía con los demás, todo va a ser conflictos, problemas. Mientras no nos dejamos alcanzar por el amor de Dios, no tenemos respuesta al mal y al sufrimiento, sino que vamos a seguir hiriéndonos unos a otros, vamos a seguir viviendo todo de forma traumática y sin respuesta, con pequeños parches, pero con un gran vacío por dentro, un gran interrogante que nos deja sin respuesta final. Pues bien, todo este dolor, todo este sufrimiento tiene respuesta. Y la respuesta está en la cruz. Cristo asumió nuestro mal, las consecuencias de nuestro pecado, para librarnos del mal, para que fuésemos libres de la esclavitud, del dominio del maligno y de todas estas consecuencias del mal que hay en el mundo, aunque nos sigan alcanzando todavía, como a Cristo le alcanzaron, porque Él las asumió voluntariamente, pero Él las venció. ¿Cómo? Por el amor. Dejémonos amar por Cristo. Recibamos su amor, su mirada de amor, su corazón amante que nos está mirando. ¿Para qué? Para llenarnos de su amor, para sanar nuestras heridas, para reconciliarnos con el Padre, para darnos nueva vida. Y esta nueva vida es la suya, es la vida del amor. Luego, no es una respuesta fácil al sufrimiento, es una respuesta muy profunda. Es la del amor que vence el mal porque ama. No porque escapa, no porque huye, no porque quiere aislarse de los problemas, sino porque atravesando todos los problemas, los vence por una fuerza superior, que es la de él. Por tanto, Cristo ha venido a salvarnos, a librarnos, a rescatarnos, pero solo hay un camino, el del corazón de Cristo, unidos a Él. Es decir, donde ya no hay fuerza humana, donde nosotros ya no podemos hacer nada. Como Cristo, crucificados con Él, muertos con Él, para tener esa vida nueva, hacernos nuevos por dentro y que tengamos una vida nueva. Y cuando amamos como Cristo, porque hemos recibido su amor que nos sana, entonces con su amor podemos compadecernos del mal, del sufrimiento. Sufrir nosotros mismos las contradicciones, las humillaciones, las persecuciones, las envidias, todo lo que suframos con paciencia y sin dolor, porque el amor nos quita ese dolor. ¿Por qué? Porque no nos miramos a nosotros mismos ya. El amor mira al otro, mira el bien del otro, no se busca a sí mismo. Entonces nos libera también de la carga y del peso de todo ese dolor propio.
y ya no nos duelen esas cosas. Ya esa carga se hace ligera. Pero sin embargo, el corazón que ama, como el de Cristo crucificado, clavado en la cruz, ese corazón que ama y que es redentor, busca llevar el amor al que sufre. Y entonces ese corazón que ha vencido al mal es capaz de compadecerse del mal que sufre el hermano. Es capaz de interceder por el otro, de orar con compasión, de buscar ayudar al que está perdido, de buscar salvar a todo el que no conoce a Cristo. Entonces sí, podemos sufrir mucho más, pero de otra manera. No es un sufrimiento que destruye, que mata, que aplasta. Es un sufrimiento del que ama y comprende la realidad y el drama profundo del amor que se entrega y del mundo que lo necesita y lo rechaza. Es el misterio de la cruz, pero que finalmente vence. ¿Por qué? Porque el Señor, el amor, prevalece. Su corazón sigue emanando y derramando vida y al final su gracia va salvando, va restaurando, va sanando vidas. Aunque seamos duros los hombres, su gracia nos basta. Padre Raúl, para encontrar el amor, así, ahí está en la cruz. Es mirando la cruz, pero mirar la cruz y poder entrar en este amor y poder enamorarnos de la cruz de Cristo y poder enamorarnos a su voluntad, a su divina voluntad y decir, yo quiero lo que tú quieras en mi vida. ¿Cómo poder entrar en esa gracia? A veces nosotros pedimos mal, Padre Raúl, en la oración. Queremos resolver muchas cosas en la vida de oración. A lo mejor como no a la manera de Dios que quiere que le pidamos. No sabemos pedir a lo mejor entonces la gracia del Espíritu Santo. El vivir el Espíritu Santo, esa sabiduría que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder amar a Cristo, para poder amar la cruz, para poder vivir lo que estamos viviendo, Padre Raúl. Para que cuando a mí, la persona que a usted, a la persona que nos está viendo, se le acerque la persona que está sufriendo, que está pidiendo ayuda, que está gritando. ¿Qué necesitamos abrir? ¿Cómo pedirle al Espíritu Santo? ¿Cómo vivir el Espíritu Santo, Padre Raúl, para que el Sagrado Corazón de Jesús lo llevemos a nuestros hermanos, para que llevemos ese amor a los demás? Decía San Pablo en 2 Corintios 5, en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Es decir, esta sabiduría del conocimiento de Cristo en el Espíritu. Y también el mismo San Pablo, en 1 Corintios 1, nos dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En definitiva, en el conocimiento, en el Espíritu, es decir, cuando buscamos de corazón, el Señor se revela, viene a nuestro encuentro. Y la luz que nos da, nos la comunica por su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, que nos llevará hasta la verdad completa. Nos lleva el Espíritu Santo al conocimiento de Cristo crucificado. En el Espíritu conocemos la verdad. Y la verdad es el Señor, Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz, abriendo su corazón en la cruz, derramando su sangre, entregando su cuerpo. Luego, ahí conocemos la verdad y somos amados y renovados, y esta verdad nos transforma, nos alcanza. Es decir, cuando le buscamos adecuadamente, el Señor se revela, se manifiesta. Es como la palabra de Dios también, dice el Salmo 119, al abrirse, tus palabras iluminan, dando inteligencia a los sencillos.
Es decir, el que busca con sencillez, con humildad, el que se somete a la verdad de Dios, el que le busca con todo su corazón, encuentra la respuesta. Dios viene a su encuentro. Y la respuesta de Dios es espíritu y vida. Transforma nuestra vida, nos da un corazón nuevo, nos hace nuevos, hombres nuevos, con un corazón nuevo, para conocerle de forma nueva y conocer la verdad. Esto es lo que necesitamos. Es decir, de nuestra parte, buscar con todo el corazón, con humildad, reconociéndonos nada, que no podemos nada, que no sabemos nada, que no merecemos nada. Al pie de la cruz, esta es nuestra realidad. Somos nada, pero amados por Cristo. Amados hasta el extremo de la locura, de la necedad de Dios, de entregar su Hijo en la cruz. O sea, es que no podemos comprenderlo, es decir, abarcarlo. No podemos meter en nuestra cabeza esta realidad. Por eso hablamos de esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, porque es espiritual. ¿La recibimos o no la recibimos? Y si la recibimos es porque la buscamos con humildad. Y el Señor nos transforma, nos ilumina, nos da a conocer estos misterios y transforma nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar un entendimiento nuevo. ¿Cómo? Con un corazón nuevo, transformado como el corazón de Cristo, lleno de su luz y de su vida. Porque esto no es conocimiento, teoría. Esto es vida, esto es experiencia. Y esto requiere pasar tiempo a los pies de Cristo. Adoración, contemplar la cruz, meditar a Cristo en la cruz. Este es el libro abierto en el que están todos los misterios revelados. Luego ahí es la universidad donde nos tenemos que matricular los discípulos de Cristo para conocer la verdad que nos hace libres, la verdad que nos puede transformar y que nos puede dar pues la gracia que necesitamos para todo en la vida. Es decir, no se trata de buscar soluciones a mis problemas, no se trata de buscar respuestas, recetas a cositas que me preocupan. Lo que necesitamos es a Cristo. Le necesitamos a Él. Él es la respuesta, Él es la salvación, Él es la verdad, Él es la vida. Necesitamos dejarnos tomar por Él. No nosotros ganar alguna cosa, poseer alguna cosa. No, necesitamos dejarnos tomar por Él, ser suyos, rendirnos a los pies de la cruz, dejarnos amar y que Él cambie nuestra vida. Hay una parte que donde están los leprosos, donde el Señor va caminando y a lo lejos lo ven los leprosos que están aislados, que les prohíben acercarse a la gente, en donde esa parte de los leprosos me recuerda algo así como hemos tenido esta situación del COVID, ¿no? Como que nos han tenido aislados, que nos han tenido con una mascarilla, como que no podemos acercarnos a la gente, y donde inclusive se guardó en las iglesias al Señor, se cerraron las puertas, pero los leprosos vieron a lo lejos al Señor y le gritaron desde lejos: Jesús, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Y el Señor les hizo ir con el sacerdote, les hizo ir a poner de su parte y quedaron sanados en el camino. Pero solamente volvió uno, Padre Raúl. Los demás ya no volvieron. ¿Qué pasó con esa respuesta de los demás? Ese uno que vuelve, ¿es porque sabe realmente que necesita a Cristo? ¿Que el que lo sanó verdaderamente es Cristo? Y las otras gentes ya no volvieron, ya se olvidaron de Cristo. ¿Qué le dice qué nos dice este pasaje con la vida que estamos viviendo hoy en la realidad ante esta sabiduría que es la cruz? Sí, a mí me dice, por ejemplo, lo siguiente, que aquellos 10 leprosos, los 10, actuaron con fe. Los 10 actuaron con fe. Porque cuando el Señor les dice,
id a presentaros al sacerdote, les estaba diciendo que fuesen a que el sacerdote testimoniase su sanación. Y todavía tenían lepra. Lo actuaron en fe, obedeciendo a la palabra de Cristo, ¿verdad? Luego es de admirar la fe de los 10, que no cuestionaron las palabras del Señor, que le obedecieron, que se pusieron en camino. Y porque obedecieron al Señor, por su fe, por su obediencia, encontraron la sanación que deseaban, que esperaban, ¿verdad? Luego, a mí me parece que los 10 nos tienen que dar muchas lecciones hoy a todos nosotros. Porque nosotros hoy estamos acostumbrados a cuestionar todo y a confiar en cualquier consejo menos en la verdad y menos buscar la respuesta del Señor. Pero bueno, es que solo uno volvió. Aunque 10 emplearon la fe, solo uno llegó al amor. Es decir, la gratitud de este que regresó a los pies de Cristo muestra una vida transformada, una vida que ya no la usó para sí, como los otros, para volver con sus familias, para poder hacer todo lo que no habían podido hacer, sino una vida que él quiso rendir a aquel que le había dado la vida. Una vida que quiso poner al servicio de Cristo, postrarse al Señor, ante el Señor, rendirle su corazón, con la gratitud de un corazón entregado, amante. O sea, el amor es lo que nos transforma finalmente. La fe nos puede alcanzar, sí, pues es necesaria para agradar al Señor y para alcanzar nuestra salvación, pero lo que transforma nuestras vidas, lo que nos cambia de verdad, lo que necesitamos es llegar hasta el amor que nos hace uno con Cristo amante, uno con el corazón de Cristo. El amor que es de Dios, que lo recibimos, pero que si dejamos que opere en nosotros, ciertamente nos hace nuevos con la vida de Dios dentro de nosotros. Y bueno, usted dice, y bien dice, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, yo veo dos momentos, Padre Raúl, en esto. Estamos hablando de la cruz. Creo que la cruz en estos momentos de nuestra vida, en las familias, actualmente en nuestros hogares, ¿quién puede ser el centro de nuestros hogares? Creo que el centro de nuestros hogares hoy en día no debería ser el psicólogo, que en su momento él pues es bueno y tiene algunas cosas importantes que tratar en determinadas situaciones. Pero creo que la importancia de la sanación en la familia es el centro, es la cruz en el hogar. El centro. ¿Por qué en el hogar? Porque es en el punto de reunión donde tenemos hoy en día que encontrar esa sabiduría de perdonarnos, de hacer oración, Padre Raúl, de reflexionar y reflexionarnos interiormente para ver qué está pasando y qué hemos cometido como padre con los padres, con los hijos con los padres, y ahí hablarle al Señor, mirarlo como usted dijo en la cruz. Y el otro punto, a los pies, que es donde yo creo que es también transformador y lo más fuerte, Jesucristo presente en la Santa Eucaristía, en donde está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Creo que ahí, Padre Raúl, falta estar tiempo, tenemos que estar más tiempo, tenemos que estar, yo diría, mucho más tiempo de lo que lo vemos a lo mejor una vez a la semana o allá de vez en cuando, o vamos 15 minutos, y si nos postramos ahí realmente, es como aquel hombre que fue tocado, ¿no? Ese sanado, que es el leproso que volvió a los pies de la cruz. Y bueno, yo creo que dos de los grandes pecados de nuestros tiempos, de nuestras sociedades, del mundo actual, son la comodidad, la búsqueda de la comodidad, del placer, de huir del sacrificio, del sufrimiento, de la entrega, en definitiva el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo que es contrario del amor.
Y también la cobardía. Entonces, por comodidad y por cobardía, el centro de la mayor parte de los hogares durante décadas ha sido la televisión. Entonces, ¿cómo se ha usado la televisión? Pues se ha usado para dejar que los criterios del mundo dominasen, prevaleciesen, para que criterios y intereses que hay ahí robasen el alma de los niños, de los adolescentes, dividiese las familias, nos robase el tiempo, nos robase la capacidad de diálogo, de perdón, de comprensión, de escucha, la unidad familiar, el tiempo de oración juntos. Lógicamente, se ha puesto un altar, pero no al Dios verdadero, sino a un ídolo. Y ahí, pues, el enemigo ha entrado y ha hecho estragos en muchas vidas y en muchas familias. Y ahora hay una cobardía muy grande para revertir la situación. Ya hemos asumido que eso es lo que toca y no somos capaces de poner en el centro de la casa, en el centro del hogar, al Señor. No porque tenemos miedo, porque les puede parecer mal, porque hay que respetar, porque... Es decir, el mal no hay que respetarlo, hay que respetar a las personas. Hay que tener paciencia con las personas, eso sí. Pero el mal no merece respeto. El mal tiene que ser vencido. Pero si no amamos suficientemente la verdad y el bien, si no buscamos al Señor con necesidad, con un corazón entero, pues no vamos a encontrarlo. Nos quedamos por el camino, a mitad de recorrido o nada, ni siquiera salimos. ¿Por qué? Porque no hemos cortado con el mundo. Y esto es falta de conversión, simplemente. Y estamos sufriendo las consecuencias, pero seguimos cometiendo los mismos errores. No, tenemos que reaccionar. Y tenemos que buscar al Señor con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y el Señor que esté en el centro. Como dices tú, la cruz, Cristo, la Santísima Eucaristía, la adoración al Señor, la palabra de Dios, la Santísima Virgen, la vida de oración y el tiempo de calidad en el hogar, de poder jugar con los niños, de poder hablarles de Dios, de poder orar juntos, de poder amarnos, vivir. Parece que estamos no viviendo la vida, sino que nos la viven. Nos la viven a través de lo que nos cuentan, a través de lo que nos mandan, a través de lo que la sociedad impone. Y no tenemos las riendas de nuestra vida. Creemos que somos libres y somos más esclavos cada vez. La libertad nos la da Cristo. La libertad solo está en el Señor y en el amor, vivir en el amor. La Eucaristía, Padre Raúl, en la adoración al Santísimo Sacramento, es difícil poner hoy en día, sentarnos y mirar a Cristo porque nos inquietamos, nos cansamos, no sabemos qué hacer y no creemos realmente que está ahí. No sabemos esta gracia tan grande que puede ser, cómo nos puede rescatar, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede transformar, qué sabiduría vamos a recibir. La sabiduría del corazón de Dios allí está, allí se transmite en nuestras vidas, Padre Raúl. ¿Cómo entra ahí? ¿Cómo entra el Espíritu Santo ahí? Si no hay más que silencio a lo mejor, más que miradas, con esas miradas así, allí está entrando la gracia, allí estando el Espíritu Santo, allí estando el poder de Dios. Inclusive, creo que para las personas aquellas que en este momento nos están mirando, hermanos, ¿qué les puede decir, Padre Raúl, a aquellas personas que no se atreven, que no quieren ir al confesionario, que tienen ese perjuicio con los sacerdotes, que tienen esa imagen de alguna ocasión o de algo, y que se han alejado de la iglesia, que Cristo se han alejado de Dios ahí en la Eucaristía? ¿Qué les puede decir sobre esto, Padre Raúl? Pues puedo decir que el corazón de Cristo está abierto, está derramando bendiciones, está derramando su amor a raudales. Nos busca a cada uno, nos ama personalmente. Pero tengo que decir también que nuestro corazón muchas veces está cerrado. Que necesitamos abrir nuestro corazón
a Cristo, sin miedo, sin vergüenza, sin recelos, con confianza, porque Él nos ama. Por tanto, hermano, abre tu corazón a Cristo, abre tu corazón al amor de Dios, déjate reconciliar por Él, déjate sanar y tocar por Él, déjate abrazar por Él, porque Él está deseando hacerlo. Pero somos libres y tenemos que acudir libremente, voluntariamente a este encuentro de amor. Buscarlo con todas las fuerzas, porque para que se produzca este encuentro de vida y de amor, no basta con que Él nos esté buscando. Tenemos que también buscarle correctamente, ir a su encuentro con toda nuestra capacidad. Que no sabemos, no importa. Búscale con las fuerzas que tienes. Clama. Tú decías, Manuel, de estar sentados ante el Señor. Bueno, pues póstrate. No solo estés sentado, póstrate. Con el rostro por tierra. Humíllate delante de Dios. No solo pronuncies algunas palabras en voz baja para que se oiga, solo que te oiga el Señor, que lo buscas con tu corazón, eso está bien. Pero si estás solo, grita, clama al Señor con necesidad. Busca a aquel que te escucha y te comprende antes de que hables, pero que quiere que abras tu corazón y tu vida y le busques de verdad. Verás cómo el Señor actúa en tu vida. Lo necesitamos. Y Él está deseando transformar nuestras vidas y amarnos. Pero no podemos quedarnos con un corazón dubitativo, tibio, cobarde, no atrevernos a buscarle de verdad o buscarnos más a nosotros mismos que al Señor. Porque si nos buscamos a nosotros mismos, ¿qué vamos a encontrar? Una satisfacción que se va. La vida es Él. Él es el todo y nosotros la nada. Nuestro sitio es estar a sus pies. Ahí está nuestra realidad, ahí está nuestra verdad, ahí encontramos la sabiduría verdadera, ahí encontramos nuestra plenitud, nuestra vida en Él. Bueno, Padre Raúl, pues ha sido, la verdad, es apasionante, es hermoso encontrar la sabiduría en el corazón del Sagrado Corazón de Jesús. Allí está todo. Allí está la vida, ahí está la sabiduría, ahí está, hermanos. Qué bonito es postrarse, ¿eh? Postrarse, como os dijo el Padre. No nomás sentarse, no. Hay que postrarse. Hay que humillarse, como dijo el Padre Raúl. ¡Qué gracia, ¿no? ¡Qué poder de Dios, hermano! Yo, lo único que les puedo decir, que si tú vas frecuentemente a postrarte ahí, a la Eucaristía, donde está Él con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, vas a sentir paz, te vas a sentir pleno, te vas a sentir llevado por el amor de Dios. Y, Padre Raúl, yo quisiera que cerrara el programa, pues como usted quiera, con una oración pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos haga conscientes en su cruz, en su amor real, en la presencia real de Él en la Eucaristía, y que nos dejemos amar por Dios verdaderamente y que conozcamos lo que es amar al prójimo como Dios nos enseña. Sí. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has mostrado toda la verdad, muriendo en la cruz, amándonos hasta el extremo. Pero tu amor, Señor, ha triunfado, ha vencido, y tú reinas glorioso. Estás a la derecha del Padre con todo poder y autoridad, y tu reino va a triunfar sobre todo mal, va a transformar todas las cosas, pues queremos poner nuestros corazones aquí, para que ya los transformes, para que ya los llenes, para que ya los hagas nuevos, y podemos participar de tu reino, y no perdernos nada, sino en plenitud de estar unidos a ti. Haznos nuevos, dadnos un corazón nuevo, abrázanos en el fuego de tu amor, avívanos con tu espíritu de vida, de luz y de verdad. Únenos a ti y que podamos ser
pequeños canales o grandes canales, como quieras, pero canales que lleven tu presencia, tu amor, tu vida para tantos que la necesitan, para que podamos irradiar por todo lado tu luz, tu presencia, para que tú a través de nosotros puedas tocar a tantos otros que te necesitan también, Señor. Pues danos, Señor, esta gracia y la perseverancia de buscarte cada día, de postrarnos ante ti cada día, de humillarnos y rendirnos de verdad todo nuestro ser ante ti, nuestro Dios y nuestro Rey, que nos amas, que te entregaste por nosotros. Que tu obra, Señor, llegue hasta el final y que podamos, por el amor, unirnos a ti completamente, sin reservas, sin que quede nada de lo nuestro, sino que todo sea tuyo en nosotros, nosotros seamos tuyos por entero. Da, Señor, esta gracia a todos los hermanos que nos están escuchando. Enciende en ellos esta sed, este deseo profundo de conocerte verdaderamente en el Espíritu, de recibir tu amor, dejarse amar por ti y poder vivir en el amor y amarte como es el sentido de nuestra vida, amarte con todo nuestro ser y por encima de todas las cosas. Y junto con esta bendición, que tu Espíritu nos ilumine para seguirte y no desviarnos ni estar a merced de los caminos confusos de este mundo, donde parece que la verdad está en crisis, pero no es la crisis de la verdad, es la crisis del hombre que se aleja de la verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, vuestras casas, vuestras familias, os acompañe, os defienda, os guíe y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues, Padre Raúl, muchísimas gracias. Que Dios nuestro Señor le siga bendiciendo y, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Estamos unidos en oración y sobre todo pidiendo esta gracia a nuestra Madre María Santísima, dejarnos llevar por ella al Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios los bendiga.